Cordial saludo, tutora y compañeras. En el día de hoy se va a hacer la exposición del trabajo Deuda Pública y el COVID. Los integrantes que lo realizamos: Ángela María Sandoval, María Elena Blanco Torres e Inés Vargas. Vamos a dar respuesta a las preguntas. Primero, pues la introducción. En este trabajo aprendemos cómo afecta la deuda pública en el desarrollo de un país. Investigaremos cómo era el endeudamiento de Colombia antes de la pandemia y ahora. Conoceremos la evolución del déficit y de deuda pública en Colombia en el 2018-2020, en qué consiste la regla fiscal, cómo se ha visto afectada por la pandemia. Objetivos. Los objetivos son identificar la ley de Ocum y analizar acerca de la deuda pública y el endeudamiento que tuvo Colombia antes y después de la pandemia. También conoceremos sobre el déficit público y deuda desde los años 2018 al 2020. También aprenderemos en qué consistía la regla fiscal y los efectos económicos que tenga la deuda pública a corto y largo plazo. Bueno, la primera pregunta es: ¿cómo afecta la deuda pública al desarrollo de un país? Entonces, pues como ahorita lo es la pandemia, se ha hecho varias estrategias a nivel mundial, que es aumentar su gasto público para hacer frente a las crisis sanitarias. Pues eso tiene su su bueno y su menos. Porque pues bueno, porque en el momento pues cubren todas las deudas que hay, en este momento pues lo han cubierto, es en el apoyo financiero a la salud para enfrentar la pandemia. Y también pues lo malo es que queda el país o las naciones quedan endeudadas con ese, es como es un préstamo que hacen, entonces eso suele, pues igual se tiene que pagar, que ahorita en estos días lo estamos viendo con esas reformas tributarias que estaba presentando el gobierno, que necesita hacer esos recaudos para cubrir un poco el hueco fiscal que ha dejado la pandemia. Entonces, pues eso siempre pues afecta. En el momento soluciona unas cosas, pero a largo tiempo afecta. En la segunda pregunta nos dice: ¿cómo era el endeudamiento de Colombia antes de la pandemia y cómo es de ahora? Pues como podemos ver, se basa por lo del PIB. Entonces, en el que en un año en el que el endeudamiento en el mundo no hizo más crecer, Colombia no se mantuvo ajena de la tendencia y sumando las obligaciones de todos los sectores. El indicador reportó significar que el equivalente al 132% del PIB, así lo afirma la última edición de Global Debt Monitor que publica el Instituto de Financieras Internacionales. Entonces, vamos con la tercera pregunta, que nos dice: investigue y explique brevemente la evolución del déficit público y deuda pública en el 2018. Entonces, el déficit público en el 2019 en Colombia lanzó el 2.51% del PIB, por lo que se encuentra en el puesto 64 de los países. Colombia tiene en el 2019 fue el 2.51 y en el 2018 del 4.67 en el PIB, en la evolución del déficit. En la deuda pública, el porcentaje en el 2018 fue del 17.7 y en el 2019 el 19.9. La deuda pública a nivel se caracterizó por bajo crecimiento mundial, que fue en 2.9, el más bajo desde la crisis financiera del 2008. La economía colombiana presentó un mejor ritmo de su crecimiento al pasar del 2.5 en el 2018 al 3.3 en el 2019. Y según el reporte de la deuda pública en Colombia, tenemos en el 2018 el 17.7 según el PIB y el 19.9 según el PIB en el 2019.
La cuarta pregunta es, explique en qué consiste la regla fiscal, cómo se ha visto afectada por la pandemia. Entonces, las reglas fiscales en un sentido amplio se pueden definir como el conjunto de normas y regulaciones con las que se elabora, aprueba e implementa el presupuesto. En la quinta pregunta, ¿qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y largo plazo? Hay dos segmentos, la deuda pública a corto plazo que se encuadra en el mercado monetario y en el título a largo plazo ubicado en el mercado de capitales. A medida que la deuda pública está a largo plazo afecta drásticamente a la economía, ya que tenía una tendencia creciente y genera las posibilidades de seguir contrayendo deudas, se limitan y los intereses serán mayores. Esto reduciría el gasto público debido a la cantidad de dinero que se debe utilizar para pagar la deuda. Podríamos decir que principalmente se vería afectada la educación, la salud y seguridad, al igual que otros. Pues eso también lo estamos viendo ahorita con el endeudamiento que tiene pues el país, que el gobierno está mirando a ver qué se puede hacer para eh, cubrir esa deuda, donde pueden sacar impuestos, que eso es lo que ellos están planeando. Entonces eso afecta pues a largo plazo porque pues si buenos impuestos que ellos empiezan a planear, eso queda en la deuda para futuro pagar en impuestos para recaudar ese dinero. Pues llegamos a las conclusiones de este trabajo, que en relación a lo expuesto podemos concluir y analizar que acerca en qué consiste la ley de Ocon. Para esta misma conocer la tasa del desempleo actual que tenemos, no sin antes conocer su Producto Interno Bruto. Podemos ver que la ley de Phillips también nos da a conocer una representación gráfica entre el desempleo y la inflación. En conclusión, nos damos cuenta con la deuda pública afecta a la economía de un país, su endeudamiento antes y después de la pandemia, las consecuencias que trae consigo mismo para nosotros como ciudadanos. Por último, podemos llegar a la conclusión de que con la deuda pública y las afectaciones que ha tenido el país por la pandemia, ha afectado a miles de personas, ya sea por el tema del desempleo que se generó por COVID y que esto nos trae consigo grandes endeudamientos para el país. Muchas gracias.